Pero a la Guajira no la he oído por ahí todavía. Ah, pero sí le hice la fiesta. Gloria a Dios, aleluya. Ay, bendiciones. Paz. Se hizo presente Maicao, pues. Amén, así es. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, con los que estemos vamos a iniciar porque el tema es largo. Gloria a Dios, aleluya. Y seguimos con 14:1, que es reinado de Jeroboam. Reinado de Jeroboam. Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Reinado de Jeroboam, pero oramos para colocarnos en manos de Dios. Sí, Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos gracias por este día tan bello, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros, Padre, sobre nuestra familia y sobre la Iglesia Apostólica de Gloria en Gloria, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias también por habernos permitido llegar a tiempo a esta cita contigo, Padre, porque la cita no es con el Maestro, la cita es contigo, Padre eterno. Gracias, mi Señor, gracias. Y queremos también que abras nuestros sentidos espirituales, Padre, para recibir tu palabra conforme tú lo tienes dispuesto, Señor. Que no solamente sea una sino también una impartición de tu palabra, Señor. No solamente sea una enseñanza, sino que esa enseñanza llegue al corazón de todos los que estamos aquí, porque incluso el maestro aprende. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Amén y amén. Entonces hablamos de que iniciamos con el reinado de Jeroboam. Y nos dice la palabra que en el año 15 de Amasías, del rey Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, y reinó en Samaria por 41 años. Gloria a Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó del pecado de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Cuando nos habla de que hizo lo malo, podemos agregar que este que hizo lo malo, después de él, siguió, fue nombrado Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Parece que los juicios que cayeron sobre Jehú, hijo Acaz, a raíz de estos pecados, no les enseñó ninguna lección, no les dejó ninguna experiencia, no les dejó ninguna ocasión de obediencia, ni a Joás ni a Jeroboam II. La contaminación fatal congénita en la jerarquía israelita nunca pudo ser pagada. Ellos se aferraron hasta el final de todo eso. Gloria a Dios. Aleluya. Él instauró los límites de Israel desde Hamat hasta el mar de Arabá. ¿Recuerdan cuál es el mar de Arabá? Ese que un cachito que hace allá el mar Rojo y es la península de Arabá. Conforme a lo dicho por Jehová, por su siervo Jonás, profeta. Este Jonás es el mismo que escribió el libro de Jonás y es el mismo que Dios mandó, que Dios envió a que fuera a Nínive a predicarles la palabra, porque ya
Nínive estaba próximo a ser acabado. Pero él, como no gustaba de los ninivitas, dijo, no, yo no voy para allá, que se mueran todos, que Dios los castigue a todos. Y entonces dice la palabra que arrancó hacia Tarsis, pero con mala suerte que lo echaron al agua y se lo tragó un pez. La palabra no dice qué clase de pez. Algunos dicen que una ballena, que un tiburón, nada. La palabra no dice qué clase de pez. Duró 3 días en el vientre del pez hasta que al fin lo arrojó nuevamente en la playa. Y Dios lo volvió a mandar. Ahí sí obedeció y se fue a donde los ninivitas, y los ninivitas se arrepintieron. Cosa que no le gustó a él porque quería era que Dios los acabara. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová repetidamente estos pasajes sobre los reyes de Israel y Judá en el Espíritu Santo nos revela que las bendiciones recibidas fueron por gracia de Dios y los fracasos fueron por su pecado. ¿Sí? Pero ellos creían que todo era por su fuerza, por su manejo del ejército, por su buen reinado, y entonces se olvidaban de Jehová y les venía el fracaso. Aleluya. Jehová miró la amargura y la aflicción de Israel, porque no había quien lo ayudara o quien le brindase ayuda. Y Jehová no había determinado borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, y lo salvó por manos de Jeroboam, hijo de Joás. Durmió Jeroboam con sus padres y los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Reinado de Amasías. En el año 2 de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre fue Joadán. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, no como David su padre, porque aún los lugares altos no fueron quitados. ¿Por qué? Porque el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. El pueblo también inició siendo adorador de Jehová, siendo el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Jehová. Pero también el pueblo se acostumbró a los pecados de los mismos reyes, de los mismos líderes, y después, cuando querían los líderes regresar a Jehová, ellos no querían, ya estaban acostumbrados al pecado, ya estaban acostumbrados a la parranda, ya estaban acostumbrados a sus fiestas allá en los lugares altos, quemando incienso y haciendo de todo como hacen muchas iglesias hoy en día, que más que adoración es fiesta. Aleluya. Cuando hubo afirmado el reino, mató a los siervos y habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos, los que mataron a sus padres, porque así está escrito en la ley de Moisés. Recuerde que la ley de Moisés dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Entonces, este rey se apegó a la ley y no estableció venganza con los hijos. Aunque así mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y tomó a Sela en batalla. Joás dejó a Amasías. Dijo a Amasías: has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo?
Amasías no escuchó y subió Joás y se vieron cara a cara en Bet-Semes, que es Judá. Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Joás tomó a Amasías en Bet-Semes y vino a Jerusalén y rompió el muro desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina y tomó el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y los hijos y a los hijos los tomó como rehenes y volvió a Samaria. Durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y luego reinó Jeroboam, su hijo. Ahora sí, Azarías. Reino de Azarías. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre fue Jecolías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y conforme a su padre Amasías. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí hacemos ahora una explicación de este trocito que leímos. Cuán refrescante es para uno, para Dios, para el pueblo, que el Espíritu Santo diga, hizo lo recto en los ojos del Señor, pero aunque comenzó bien como su padre, Amasías terminó mal. Lo que les he dicho siempre, comienzan bien y luego se envanecen, luego se enorgullecen, se les crece el ego y terminan mal. Gloria a Dios. Pero con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba y quemaba allí incienso en los lugares altos. El mismo cuento de siempre. Con relación a esto podemos decir que debemos aprender cómo entristece al Espíritu Santo cuando tenemos pecados constantes en nuestras vidas. La repetición constante de estas declaraciones indican que el Espíritu Santo nos advierte, nos recuerda y nos muestra permanentemente nuestros defectos, nuestros pecados, para que, como dice la palabra, los confesemos, nos arrepintamos de ellos, nos apartemos de ellos. Ricardo quiere decir algo. Cuénteme. No, estoy aquí con Garón. Bien. Perdón. Bien, listo. Entonces decíamos que terminó mal. Jehová hirió al rey con lepra y así murió en casa separada. Ni siquiera vivía en la casa donde estaban los demás familiares, tenía una casa separada. Y Jotam, su hijo, tenía el cargo del palacio, o sea, el que mandaba, gobernando al pueblo. Y lo sepultaron en la ciudad de David. Y lo sucedió Jotam, que era el que venía mandando ya, incluso en vida de su padre. Gloria a Dios. Reinado de Zacarías. Reinado de Zacarías, no. En el año 38 de Azarías, el rey Judá reinó Zacarías, hijo de Jeroboam. Reinó sobre Israel 6 meses. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam. Tengan pendiente que Jeroboam como que era el más pecador. Y dice la palabra en algunas partes que fue el que hizo pecar a Israel.
Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y le hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Se cumplió la palabra de Jehová a Jehú cuando le dijo: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y así fue. Gloria a Dios. Reinado de Salum. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria, porque Manaén, hijo de Gadi, vino de Samaria e hirió a Salum en Samaria y lo mató, y murió en ese mismo lugar. Pero Josefo nos dice que no fue que lo mató persona a persona en una pelea personal, sino que hubo una batalla y lo mató dentro de la batalla. Manaén saqueó a Tifsa y todos los que estaban en ella y a sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le abrieron las puertas y abrió el vientre de todas las mujeres que estaban encintas. Aquí podemos nosotros ver la perversidad de esos reyes cuando se les subía el ego, cuando se salía la ira. Tenían que ver con nada. Por eso Jehová los castigaba. Por eso Jehová les aplicaba el castigo que se merecían. La palabra dice que de él es la venganza. Reinado de Manaén. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel. Reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, tampoco siguió a Jeroboam en su ejemplo. Hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaén, con tal de aplacarlo, le dio 1000 talentos de plata para que le ayudara a afirmarse en el reino. E impuso Manaén a todos los poderosos y opulentos de Israel una cuota de 50 ciclos de plata a cada uno para recoger los 1000 talentos que le tenía que dar al rey. A cada uno para dar al rey de Asiria. Y este se volvió y no se detuvo en el país. Es decir, no le hizo daño. Durmió Manaén y reinó en su lugar Pequías, su hijo. Reinado de Jotán. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, hijo de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre Jerusa, hija de Sadoc. Recordemos que Sadoc era un sacerdote. Hizo lo recto ante Jehová. Hizo conforme a su padre Usías. Los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo hacía sacrificios y quemaba incienso en ellos. El pueblo se acostumbró a eso de tal manera que se enfrentaba con los reyes y aquí no los quita y no los quita porque eso lo necesitamos nosotros. Y los reyes, con tal de no echarse al pueblo encima, pues dejaban que siguieran en su pecado, adorando ídolos. Edificó la puerta más alta de la casa de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a mandar contra Judá a Rezín, rey de Siria,
y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Acaz. Acaz. Reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Ahí está. Rey de Judá. Acaz, rey de Judá. Hacemos una explicación ahí. Acaz, rey de Judá. Acaz fue uno de los peores de todos los reyes de Judá. Imitó lo peor de los reyes de las 10 tribus. Acaz y Osías establecieron el culto a Baal en Judá. Cuando Jehú los desarraigó de las 10 tribus, y Joiada lo desarraigó de Judá, según todas las abominaciones de los paganos. Es decir, algunos otros reyes ya habían acabado con esa idolatría y Acaz volvió a instaurar esa idolatría. Tenía 20 años y reinó 17 años en Jerusalén y no hizo lo recto ante Jehová su Dios como David su padre. Anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de los hijos de Israel. Recordemos que esa práctica era una práctica que hacían como homenaje, como adoración a Moloch, que hacían una imagen bien grande, me imagino que de hierro, que le metían candela adentro y una boca bien grande por donde le metían a los niños. Y decíamos también que cuando iban a hacer esos sacrificios, entonces armaban unos alborotos con música y con de todo para que no se oyeran los gritos de los niños. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre el callado y debajo de todos los árboles frondosos. Luego Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla, fracasaron en el intento. Acaz Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y del de Israel que se han levantado contra mí. Acaz tuvo la plata y el oro de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y envió un presente al rey de Asiria. Este le atendió, subió contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores Aquit y mató a Resín. Luego se encontraron Acaz y Tiglat-Pileser en Damasco. Recordemos que Damasco es la capital hoy de Siria. Al rey Acaz le gustó el altar de Damasco y envió el diseño al sacerdote Urías, acá en Israel. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme al gusto del rey Acaz, mientras este venía, procurando siempre que cuando ya este llegara, el altar estuviera listo. Cuando el rey llegó de Damasco, se acercó al altar y ofreció sacrificio en él, y acudió y encendió, su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones.
esparció la sangre de sus sacrificios junto al altar. El rey Acaz dio al sacerdote Urías las instrucciones exactas de cómo debía hacer todas las celebraciones en el templo. Hizo el sacerdote Urías conforme a todas las ordenanzas e instrucciones que el rey le dio. Murió el rey Acaz y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó luego su hijo Ezequías. Ahora entramos en la caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Hizo lo malo ante Jehová, aunque no como los reyes de Israel antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Ante una conspiración de Oseas, el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Al fin aparece una cárcel por aquí. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había desechado, en los estatutos hechos por los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en las ciudades y levantaron estatuas e imágenes de acera y quemaron allí incienso en los lugares altos y provocaron la ira de Dios, la ira de Jehová. No se conformaban con utilizar los lugares altos naturales, sino que los hacían sus lomas, sus terraplenes para adorar allí e ir a quemar incienso. Los reyes de Israel ante él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, dijimos, ¿no? Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas contra Jehová, su Dios, edificando lugares altos en las ciudades. Edificando, oiga bien, levantaron estatuas, imágenes de Acaz y quemaron allí incienso en los lugares altos y provocaron la ira de Jehová. Podemos también hacer una aclaración aquí en lo que leímos al comienzo y decir que aquí comienza el juicio de las 10 tribus del reino del norte. Finalmente serán llevadas hasta Asiria. Egipto no será su ayuda. ¿Por qué? Sencillamente porque Egipto, como tipo del mundo, nunca es ayuda. Cuando uno se reúne con el mundo, va a la perdición, no va a recibir ayuda.
Dice que ellos iban a algunas partes que el mismo Dios les prohibía. Servían a los ídolos, cosa que Jehová prohibía. Este versículo nos da la razón, pues sacrificaban ídolos y sabemos y confirma que sacrificio de ídolos es pecado ante Jehová. Jehová amonestó a Israel y a Judá mediante los profetas y evidentes diciendo: volveos de los malos caminos y guardaos mis mandamientos y mis ordenanzas. Y mis ordenanzas. Reinado de Acab. De Acab. Reinado de Acab. Hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Por 22 años reinó en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los anteriores. También anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, se olvide, y tomó por mujer a Jezabel. Aparece Jezabel nuevamente, hija de Edbaal, rey de los sidonios. No nos olvide que Jezabel era hija de rey. Por eso el rey que la mató dijo: vayan y entiérrenla. No nos olvidemos que ella es hija de rey. Por ser hija de rey, que merece el entierro. Pero no la pudieron enterrar porque ya se la habían comido los perros. Y sirvió a Baal y lo adoró e hizo templo en Samaria y una imagen de acera, siendo peor que todos los reyes de Israel que anduvieron antes que él, provocando a la ira de Jehová, Dios de Israel. Reinado de Judá. Reino de Judá, reinado de Ezequías. Gloria. Aleluya. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Era de 25 años y reinó en Jerusalén unos 29 años. Su madre fue Abi, hija de Zacarías. Así comenzó el reinado de uno de los reyes más piadosos de Judá. Comenzó su reinado como un vasallo del rey de Asiria, por quien fue puesto en el trono durante la vida de su padre Acaz. Gloria a Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que hizo Moisés. Una vez más, aquí dice que hizo como su padre. Entonces podemos decir que una vez más David es usado como ejemplo de seguimiento a Jehová, ejemplo de obediencia, ejemplo de justicia. Muy pocos podrían igualar este ejemplo de David, como fue Ezequías. De hecho, tal elogio incondicional solo se asigna a otros dos reyes de Judá, que fueron Asa y Josías. Es curioso lo de estos tres reyes. De estos fueron hijos de padres impíos. Probablemente Isaías, de una edad muy corta,
tuvo la influencia del profeta Isaías. Aleluya. Miren las cosas que se dan. Reinado de Acab, reinado de Judá, reinado de Ezequías. Seguimos con el reinado de Ezequías. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria le impuso 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quicios que él mismo había puesto, y los dio al rey de Asiria. Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rascó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Envió a Eliaquín, mayordomo, a Semna, escriba, y a los 2 ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, y dijeron: así ha dicho Ezequías, este día es de angustia, represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y los que dan a luz no tienen fuerzas. Y oró Ezequiel delante de Jehová, diciendo: inclina Jehová tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib y blasfema, que blasfema al Dios viviente. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus hijos, por cuanto eran obras de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyen. Jehová ha dicho del rey de Asiria: no entrarás en esta ciudad por el mismo camino que vino, volverás. Yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y de mi siervo David. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue a Nínive, donde se quedó. Sus hijos Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Enfermedad y muerte de Ezequías. En aquellos días, Ezequías confesó, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo de parte de Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Podemos decir que en este pasaje no menciona el motivo de la enfermedad de Ezequías. Sin embargo, Segunda de Crónicas 32 nos dice que debido a las bendiciones de Dios, Ezequías se había enaltecido. Estaba creyendo que todo era por su fuerza. De igual modo, parece que el pueblo de Judá y Jerusalén se habían sumergido en el pecado. Por lo tanto, la invasión de Asiria y la enfermedad de Ezequías con la amenaza de muerte eran juicio de Dios. Debido al pecado, Ezequías comenzó su reinado con una de las más grandes reformas espirituales que jamás había visto la nación. Por consiguiente, Dios le bendijo abundantemente y luego, debido a la bendición, se llenó de soberbia.
Gloria a Dios. Y dice la palabra también que entonces cuando le dijeron que se iba a morir, dice que volvió su rostro contra la pared, ahí en la cama donde estaba. O sea, el monarca dio la espalda a todas las riquezas, a toda la gloria, a toda la grandeza de Judá y Jerusalén. Ya él no pensó más en su reinado, sino en su muerte. Además, se vio totalmente perdido, impotente y de total dependencia de la misericordia de Dios. Gloria. Aleluya. Pero sin embargo, oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oyó Dios los ruegos de Ezequías, lo sanó y añadió 15 años más de vida, y libró la ciudad de manos del rey de Asiria, por amor a él mismo y a su siervo David. Y durmió Ezequías y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Reinado de Manasés. Reinado de Manasés. Tenía 12 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre fue Epsiba. Y como explicación podemos decir que Ezequías fue uno de los reyes más piadosos de Judá. Su hijo Manasés fue uno de los más impíos. Y luego, extrañadamente, él reinaría el tiempo más largo de 55 años. Pero al fin, él volvería al Señor. Aquí vemos cómo algunos se corrompían y otros se convertían. Gloria. Aleluya. Reforma de Josías. Reinado de Manasés. Perdón, estamos en reinado de Manasés. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar a los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal, hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y rindió culto a aquellas cosas. Pasó su hijo por juego, fue agorero e instituyó agoreros y adivinos, procurando la ira de Jehová, provocando la ira de Jehová, quien dijo: desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de sus adversarios. Reinado de Amón. Reinado de Amón. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. Hizo lo malo delante de Jehová como Manasés su padre. Sirvió a los ídolos de su padre y los adoró. E hizo lo malo ante Jehová. Sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su casa. El pueblo puso por rey a Josías su hijo. Fue sepultado en el sepulcro del huerto de Usa. Reinado de Josías y su reforma.
Josías comenzó a reinar de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre fue Jebida, hija de Abidas de Boscat. Hizo lo recto ante Jehová y anduvo rectamente ante los caminos de David su padre. Reforma de Josías. Mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y los guardianes de la puerta, que sacaron del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y lo quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas a Betel. Sobre estas cenizas podemos decir lo siguiente: las cenizas llevadas a Betel para profanar el altar de Jeroboam fue predicho en Primera de Reyes 13:2, en donde aún el nombre de Josías fue mencionado más de 300 años antes de que él naciera y cerca de 350 años antes que la predicción se cumpliera. El templo del Señor había sido convertido en una abominación de idólatras. Gloria a Dios. Aleluya. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Los reyes de Judá, para que quemaran incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos, hizo saber de la casa de Jehová la imagen hizo sacar de la casa de Jehová la imagen de Acera y la quemó hasta convertirla en polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Derribó los lugares de prostitución idolátrica en casa de Jehová y en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. También profanó a Tofel, que está en el valle del hijo de Himón, para que nadie pasase su hijo o hija por el fuego. Hizo Josías esta reforma y mucho más, y todo el pueblo confirmó el pacto. Gloria a Dios. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar. Reinó 11 años en Jerusalén. Su madre fue Zebuda, hija de Pedaías. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Josefo dice de este hombre que le llamaban hombre injusto y malvado. Ni fue piadoso en sus relaciones con Dios y tampoco equitativo en su trato con el prójimo. Gloria a Dios. Subió en compañía de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
Joacim fue su siervo por 3 años, pero luego se volvió a rebelar contra él. En el libro de Daniel, Dios revela el hecho de que él quitó el gobierno del mando de las manos de Israel y lo colocó en las manos de Nabucodonosor, al cual fue dicho: tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2:38. Era la voluntad de Dios que el Judá no arrepentido fuera castigado por sus muchos pecados y que Nabucodonosor fuera la vara de castigo, y por consiguiente, cuando este versículo dice que se rebeló contra él, esto fue muy desagradable para el Señor. Aleluya. Pero Jehová envió contra él tropas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas contra Judá, para que la destruyeran conforme a la palabra de Jehová por sus siervos y sus profetas. Todo esto vino en contra de Judá por los pecados de Manasés y todo lo que hizo Manasés, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Durmió Joacás con sus padres y reinó en su lugar su hijo Joacim, y más nunca el rey de Egipto subió a su tierra, porque el rey de Babilonia tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Reinado de Joaquín. Tenía Joaquín 18 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén, y lo hizo por 3 meses. Su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que hizo su padre. Subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada, y llegó Nabucodonosor contra la ciudad. Salieron al encuentro con el rey Nabucodonosor, Joaquín, rey de Judá, su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y el rey de Babilonia los prendió en el 8º mes de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió los utensilios de oro que había hecho Salomón. Llevó en cautiverio a Jerusalén los príncipes y hombres valientes, hasta 10,000 cautivos artesanos, herreros. Solo quedaron los pobres de la tierra. El rey de Babilonia puso por rey a Manatías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Aleluya. Reinado de Sedequías. Tenía Sedequías 21 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo hecho por Joacim. Aquí, en esta parte, podemos decir que, entre otras cosas, él cayó en el antiguo error de confiar en Egipto, que era un acto de rebelión contra Dios y contra el imperio de Babilonia. Vino la era de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta cuando los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, rey de Babilonia.
Caída de Judá, destrucción de Jerusalén. En el año quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todo Jerusalén. El ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. A los que habían quemado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas a los pobres de la tierra dejó para que labraran las viñas. Todo el metal precioso que había adornando el templo, oro, plata, bronce, fue quitado y llevado a Babilonia. Asimismo, los sacerdotes, los capitanes, los guardas, los consejeros del rey, el escriba del ejército y 60 varones que estaban en la ciudad, los tomó Nabuzaradán y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta ahí llegamos con la descripción de los reyes, de los reinados, pero espérense un momentico, permítame un minutico. Ahora vamos a hacer un pequeño. Podemos decir como último cosa de esta descripción que la historia de los reyes de Israel aparece en el libro Historia de Israel. Por eso solo ofrecemos este bosquejo. Pero aquí vamos a ofrecerles ahora un pequeño resumen que nos mandó Amanda. Felicitaciones a Amanda por ese deseo de estar buscando para enriquecer el conocimiento de la palabra. Y así deberíamos hacer todos. No conformarse con lo que el profesor les diga desde aquí, porque lo que hay es dónde consultar, dónde encontrar cosas nuevas. Y este resumen nos habla de Cristo en Primera y Segunda de Reyes. ¿Sí? Porque en estos libros, aun cuando son muy largos y no los alcanzamos a explicar ni siquiera en un 20% de su contenido, tienen muchas enseñanzas, muchas enseñanzas y enseñanzas espirituales. ¿Sí? Y Primero de Reyes nos dice, por ejemplo, cuándo fue escrito entre 560 y 550 antes de Cristo. Resumen del libro nos habla del reino de Salomón, del reino de la monarquía dividida, y nos habla de Judá. Propósito del libro: muestra la justicia del exilio, de cuando fueron exiliados, asegurar la permanencia de la esperanza en la dinastía de David y llamar al arrepentimiento para que Israel pueda regresar al exilio. Era necesario que ellos se arrepintieran, que ellos se conciliaran con Jehová para que Jehová les diera el regreso. ¿Quién escribió estos libros? Al principio estos libros eran uno solo. Su autor no está identificado.
Y podemos también hablar un poco de los grandes milagros que se observan en este libro, que se resaltan, pues, porque de pronto no están todos los que se dieron en ese tiempo. Milagros de Elías, el sustento para la viuda de Sarepta y la restauración de sus hijos, de su hijo. ¿Te acuerdas que la viuda de Sarepta tenía una deuda que le había dejado el esposo muerto y el dueño de la plata venía a llevarse 2 hijos como esclavos? Y ella consultó a Elías y Elías le dijo: ¿qué tienes en la casa? No tengo nada, solo una vasija con aceite. Le dijo: bueno, listo, ese es el comienzo. Y le dijo: ve a donde todos los vecinos y recoge todas las vasijas que puedas, que no sean pocas, y enciérrate con tus hijos en un cuarto y que ellos te vayan pasando las vasijas vacías y tú las vas llenando y ellos lo van acomodando. Se terminaron las vasijas y sobró aceite. Entonces, cuando le informaron a Elías, Elías le dijo: bueno, ahora vende el aceite, paga la cuenta y vivan de lo que le queda. Otro milagro fue: fuego descendió del cielo ante los profetas de Baal. Gloria a Dios. Recordemos que este es un tema muy conocido por nosotros. Y otro milagro: desciende fuego del cielo y mata a 2 capitanes de 50 soldados en sus grupos. Como recordemos que el rey mandó a un capitán con 50 soldados a coger preso a Elías y le dijeron: varón de Dios, el rey manda decir que baje con nosotros allá donde él. Y Elías le dijo: si soy varón de Dios, que baje fuego sobre el cielo y te consuma a ti con tus 50. Y los consumió el fuego. Le llegó la información al rey y mandó otro capitán con otros 50. Y Elías le hizo lo mismo: si yo soy varón de Dios, que baje el fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Pero el tercero que mandaron ya se sabía la lección y llegó allá bien decidido a salvar su vida y la de los 50. Y no le dijo a Elías que baje conmigo, no. Le dijo: Elías, te conozco que eres varón de Dios y te pido que salves mi vida y salves la de los 50 que vienen conmigo. Entonces, Jehová le habló a Elías y le dijo: no tengas miedo, baja con él. Y Elías bajó. Ese fue el tercer milagro que podemos relatar aquí de Elías. Y los de Eliseo: sana las aguas de Jericó. Recuerda que las aguas se volvieron sangre y él las sanó. El aceite de la viuda se incrementa. La tsunamita le profetiza un hijo a la tsunamita, le profetiza un hijo y lo resucita. Acordémonos del pasaje de que por ahí pasaba por la casa de la tsunamita Eliseo y con su secretario Jesse. Y cualquier día la tsunamita le dijo a su marido: entiendo, recibo de Dios que ese hombre que pasa por aquí es varón de Dios. Hagámosle una pieza acondicionada con su cama, su mesa, su lámpara, su silla y todo para que él se quede aquí, trabaje aquí. Así que así lo hicieron y cualquier día lo llamaron y él se quedó con su secretario. Y cualquier día le dijo Eliseo a Jesse:
Jessy, ¿qué podemos hacer con esta viuda que nos atiende tan bien? Tenemos deuda con ella. Seamos agradecidos. Y Jessy le dijo, pregúntale si hay que hablar con ella, con el rey o qué. Ella le dijo, no, yo vivo aquí en mi tierra, yo no tengo problema con nadie. Entonces le dijo Jessy, ella no tiene hijos y su marido ya está viejo. Así es que ella debe estar deseando un hijo. No se va a quedar deseando un hijo. Entonces, Eliseo la llamó y le dijo, dentro de un año abrazarás un niño. Y así fue. Nació el niño, pero cualquier día ese niño estaba con su padre y le dijo, me duele la cabeza, ay, mi cabeza. Y el padre cogió a uno de los criados y le dijo, llévaselo a su mamá. Su mamá lo cogió, se lo sentó en las piernas y ahí murió. Entonces ella no formó bulla, ella ni siquiera a su marido le dijo, cogió, lo cargó y lo acostó en la cama de Eliseo y se fue a buscar a Eliseo. Cuando la vieron venir, Eliseo le dijo a ella, si ves, recíbela y pregúntale por su marido, por su hijo y por ella. Y ella le dijo, bien, bien todo. Pero cuando llegó a donde Eliseo, le dijo, tu sierva nunca te pidió un hijo. Y antes, por el contrario, te dije que no te burlaras de mí. El hijo que me dio Dios se acaba de morir, está muerto. Y Eliseo le dijo a Giesi, coge mi báculo y ve, corre y pónselo a ese muchacho en la cabeza para que resucite. Nada, no resultó el cuento y Giesi regresó, se lo encontraron en el camino y le dijo, el niño no respira, el niño no habla, el niño no abre los ojos. Así es que ellos siguieron. Cuando llegaron allá, Eliseo hizo lo pertinente, se echó sobre el muchacho y le dio calor. Nada, no se paró, salió, dio una vuelta por la casa, volvió y entró. Cuando entró, ya el niño le volvió a dar calor y ya el niño respiró 7 veces, dice la palabra, y abrió los ojos. Y me imagino que se sentó. Entonces él llamaron a la tsunamita y le dijo, toma a tu hijo. La tsunamita se alegró, le dio gracias a Dios y lo bendijo. También otro milagro. Por tu palabra, 20 panes alimentaron a 100 hombres. Se repitió se repitió el milagro de Jesucristo cuando multiplicó los 5 panes y los peces para darle a miles de personas. Sanó la lepra de Naamán. Todos no sabemos la historia de la lepra de Naamán. Eliseo sanó la lepra de Naamán. Y de paso le resolvió un problema al rey. El rey recibió la carta del rey de Siria que le decía que él le mandaba a Naamán para que lo curara de la lepra. Y este dijo, ay, esta, ¿qué cosa es? ¿Acaso yo soy Dios para dar vida ni para dar muerte? Este es lo que quiere buscarme problema a mí. Y Eliseo, cuando yo dijo, mándamelo a mí para que sepa que hay Dios en Israel. Vino Naamán con la carta, lo atendieron, pero Eliseo lo que hizo fue que le mandó un mensajero y le dijo, te manda a decir el profeta que te bañes 7 veces en el Jordán. Y este hombre, que era el mayor militar de Siria, a meter yo en esa agua sucia, con tanta agua limpia, con tanto río limpio que hay allá en Siria. No, señor. Sin embargo, uno de los que iban con él le dijo, bueno, pero si te hubiera mandado algo más difícil, lo hubieras hecho. ¿Qué trabajo tiene meterte en el agua? ¿Ah? Y sales limpio. Y si no sales limpio, me imagino que ya te bañas allá en Israel con otra agua. Él accedió, se metió 7 veces al Jordán y salió limpio. Listo. Y eso lo llevó a decirle a Elías, ya no le rendiré, a Eliseo, perdón, no le rendiré más culto a ningún otro Dios, sino al Dios de Israel. Gloria, aleluya.
hablábamos de que esto nos habla de Cristo en el primero y segundo. Amanda quiere decirte algo. Tu mamá está levantando mano. Lu Amanda, cuénteme. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas Es que noches. antes de cerrar, yo creo que ya estamos próximos, ya son las 8:11. Sí, faltan 2 minutos. Me gustaría como que establecer un paralelo rápidamente entre los dos libros. Ajá, Por ejemplo, Primera de Reyes se centra en el reinado de Salomón, ¿cierto? sí, señor. Mientras que Segunda de Reyes comienza con la muerte de Salomón y la división del reino. Amén. Primera de Reyes describe la unidad del reino de Salomón. Segunda de Reyes narra la división del reino en Israel y Judá. Amén. Primera de Reyes se centra en la figura de Salomón. Segunda de Reyes sigue un patrón de reyes que suben y bajan del trono. Yo creo que hubo 19 reyes en total en cada reino, si mal no estoy. Primera de Reyes enfatiza en la alianza davídica, es decir, la promesa que Dios hizo a David de establecer su dinastía para siempre. Segunda de Reyes muestra cómo esta alianza se cumple a pesar de la infidelidad de los reyes. Otra diferencia, Primera de Reyes muestra la sabiduría y la prosperidad de Salomón. Segunda de Reyes destaca la lucha contra la idolatría y la infidelidad de Israel y de Judá. Y por último, no sé si hay más, si hay alguna otra que el pastor Carlos nos colabore o usted, no sé. Primera de Reyes muestra la misericordia y la gracia de Dios hacia Salomón, mientras que Segunda de Reyes enfatiza más bien en el juicio de Dios sobre Israel y Judá por su infidelidad. No es Amén. más. Gracias. Amén, amén, amén. Así es, así es. Sí. Y Primera y Segunda de Reyes, podemos terminar con esto, enfatiza sobre los personajes más importantes: Salomón, Acab, Jezabel, Elías, Eliseo, Josías. Bueno, mis hermanos. Sí, así es. Ahora, con relación a los capítulos, Primera de Reyes tiene 22, Segunda de Reyes tiene 25, ¿cierto? Sí, Yo esos capítulos los agrupo en 3. Del 1 al 10 nos habla del ministerio del Eliseo y el juicio sobre la dinastía de Acab. Los capítulos del 11 al 17 nos habla de la caída de Israel y el fin del reino del norte, es decir, Israel. Capítulos del 18 al 25 nos habla de 3 temas específicamente: reformas de Judá o en Judá, el reinado de Ezequías y Josías y la caída de Jerusalén. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque levanta una maestra más. Aleluya. Amén, amén. Gracias, gracias, mi hermana. Así es como debemos hacer. Estar tratando de buscar el complemento para que todo llegue a la perfección, y si no, que se acerque. Bueno, mis hermanos, ¿alguien más quiere decir algo? Nadie más. Luz, háganos el favor y nos despide en oración.